La agenda periodística nos lleva al Congreso de la Nación porque hoy habrá sesión. Sí. Exacto, hoy tenemos un día bastante cargado, es decir, una sesión a partir del mediodía en la Cámara de Diputados, aunque todavía no se sabe si va a ocurrir. ¿Por qué? El quórum está en veremos. ¡Upa! ¿Sí? A ver, es una sesión en ¿Qué vamos a tratar primero, Nico? Bueno, vamos a tratar todo lo que tiene que ver con jubilados. Sí. Sí, ahora obviamente vamos a explicar paso por paso cada uno de los proyectos que integran el temario. Jubilados. Declaración de emergencia en el norte de la provincia de Buenos Aires, producto de las tormentas, de las inundaciones. Luego, la supuesta conformación de autoridades de la Auditoría General de la Nación y el caso Libra. Ajá. Montón de cosas. Sí. Es muchísimo. Creo que lo que más ruido hace es lo primero y lo último. Exacto, sí, jubilados y lo del caso Libra, que en sí hay que decir que si bien la oposición pidió incluirlo en el temario, Martín Menem no lo puso, pero hoy lo tratarían sobre tablas, digamos, la oposición trataría de incorporarlo ya en el recinto. A ver, es una sesión pedida principalmente por Unión por la Patria, por Encuentro Federal, el bloque a cargo de Miguel Ángel Pichetto, y de Democracia para Siempre, que son los radicales opositores a De Loredo. Es una sesión que incomoda, digamos, al gobierno, teniendo en cuenta los temas que justamente se tratan. En el día de ayer, bueno, hubo muchas idas y vueltas para recolectar las firmas. Finalmente se logró formalizar este pedido de sesión. Al principio era solamente para los proyectos previsionales que, recordemos, habíamos comentado nosotros acá, que se habían dictaminado la semana pasada, un total de 11, pero también, bueno, después se incorporó todo lo que tenía que ver con la declaración de emergencia en la provincia de Buenos Aires. Sin embargo, ahora vamos a empezar a escuchar los testimonios del día. Sorprende la declaración, sorprende o no, la declaración de Cristian Ritondo, quien es obviamente el titular del PRO en la Cámara de Diputados. Bueno, hoy el quórum, recordemos, es de 129 diputados. No se sabe si efectivamente la oposición va a llegar, ahora vamos a hablar bien en términos de números, pero el PRO ya dijo que no va a dar quórum. Con lo cual, venimos de una derrota en la ciudad de Buenos Aires, un vínculo bastante erosionado en las últimas semanas entre el PRO y la Libertad Avanza, pero Ritondo ayer dio un mensaje de respaldo y de apoyo impresionante al gobierno nacional. Obviamente que las intenciones de Cristian Ritondo es avanzar en un acuerdo en la provincia de Buenos Aires para las elecciones de octubre, las elecciones de septiembre y de octubre. Pero bueno, llama mucho la atención justamente esta reacción casi inmediata del PRO, que ayer tuvo reunión inclusive a las 6 de la tarde. Todo el bloque, digamos, los que responden a Mauricio Macri y los que responden a Patricia Bullrich, se reunieron, y ayer justamente durante AmCham, durante la reunión de cámaras empresarias de Estados Unidos, Cristian Ritondo, el titular del PRO, dijo lo siguiente. ¿Lo escuchamos? Dale. Nosotros creemos que esto atenta contra el plan económico, que es una chicana buscando la sensibilidad. Pero sin duda, esta estructura de legislación que piden mañana lo que produce un agujero fiscal muy grande al gobierno. Por eso nosotros mañana primero no vamos a acompañar esa agenda, vamos a tratar que no haya quórum. A ver, el PRO va a seguir acompañando todas las reformas que está encarando el presidente Milei, vamos a seguir acompañando del Congreso, y ratificamos nuestra posición frentista en la provincia de Buenos Aires para derrotar al populismo. Así que esto para nosotros lo ha expresado el expresidente Macri. Nosotros el rumbo económico lo vamos a seguir acompañando, y en el Congreso vamos a seguir acompañando la necesidad del gobierno para darle gobernabilidad. Ahí lo escuchábamos al diputado nacional Cristian Ritondo, y también jefe de la bancada del PRO en esa cámara. Yo coincido con lo que está diciendo Ritondo en el sentido de que dijo Macri ya lo mencionó, y tampoco es una cuestión de un secreto a voces que el PRO está intentando un acuerdo con la Libertad Avanza para la provincia de Buenos Aires. De hecho, los propios referentes, tanto Milei como Macri, lo dijeron hace un tiempo. Milei también ahora dijo que la relación con Macri no es que está rota, pueden hablar, no habría ningún tipo de problema. Simplemente que él no lo llama porque en realidad hay que cuidar las formas, que
tiene que llamar el que El que pierde pierde. y no el que gana. Raro, porque ahora se acuerda de las formas. Sí. Y dijo que tampoco lo llaman porque su agenda es un poco más ajustada. Claro, bueno. Pero Friends para to mí be no. friends. Pero claro, pero la realidad, Nico, es que en definitiva, y es parte de lo que dice el diputado, vamos a seguir acompañando. No es que niega lo que se dijo, nosotros lo acompañamos y lo vamos a seguir acompañando el rumbo económico en este sentido. Sí. O sea, no sé hasta qué punto defienden sí al Parlamento, no, a la Libertad Avanza. Quizás porque algunos estaban esperando que salga con los tapones de punta. Ujú. Y Macri apenas perdió el PRO en la ciudad de Buenos Aires, no lo hizo tampoco. Claro, sí. A ver, acá hay una cuestión casi que identitaria del PRO que venimos discutiendo y analizando hace mucho tiempo. En definitiva, el PRO, digamos, esta es mi lectura siguiendo lo que ocurre en el Congreso. Apoyando, o sea, ellos obviamente tienen sus argumentos que pueden ser válidos, obviamente, de apoyar, dar gobernabilidad y demás. De hecho, sin el PRO el gobierno no hubiese podido hacer nada. Pero en términos políticos, la Libertad Avanza no les da nada a cambio, en primer lugar. Y en segundo lugar, el PRO se termina desdibujando. Un elector que hoy por hoy es, por ejemplo, antikirchnerista, va a votar a un partido que en este caso es antikirchnerista, pero apoya al gobierno nacional o directamente al gobierno nacional. Bueno, Digamos, eso es otra cuestión. En términos de oferta, el PRO, y en términos de estrategia política, se desdibuja bastante. Si Pero vos ya estás diciendo que vas a seguir acompañando al gobierno en todo, en definitiva es como dijo en su momento Patricia Bullrich. Elegís la primera marca o la segunda marca, si el precio es casi lo mismo. Claro, pero lo que voy es, el PRO lo que dice es nosotros somos opositores responsables. Ujú. O sea, nosotros somos opositores, en algunas cosas no estaremos de acuerdo, por ejemplo, la cuestión de la institucionalidad, y en otras sí no estamos de acuerdo, porque siempre dijimos que había que ir por acá, en este sentido, y por eso lo vamos a acompañar también, porque creemos eso. Ahora, después entra la cuestión electoral. Que Claro. me parece que va por otro camino, que es lo que vos estás planteando. Claro. De ver cómo va a jugar el PRO, si la va a ver de afuera o si se va a meter de algún modo. De Claro. afuera digo, como diciendo, bueno, ¿cómo la jugamos los próximos años? Ujú. ¿Cómo va a ser el PRO ahora? Porque también, ojo, perdió una elección, le quedan 2 años en la ciudad de Buenos Aires, puede cambiar por supuesto el signo político, Ujú. pero de acá a 2 años también puede cambiar muchísimo. Pueden pasar Y no se un vota montón de la misma cosas. manera en las elecciones de medio término que para las elecciones generales, ya Ujú. sea jefe de gobierno, ya sea presidente. Completamente distinto, hasta tiene otra convocatoria también. Sí, sí, obvio. A ver, Cristian Ritondo lo que estaba diciendo puntualmente tiene que ver con el plan económico, ¿no? Ahí es como la línea. El plan económico siempre dijo el PRO, de nosotros lo apoyo. acompañamos. Claro, exacto. Sobre todo teniendo en cuenta, en ese momento puntual estaba hablando de los 2 proyectos vinculados a la cuestión previsional. Uno que busca aumentar el bono, que el gobierno mantiene congelado en 70.000 pesos en los últimos 15 meses, es decir, desde que asumió la presidencia, y recomponer también todos los saberes en un 7,2%. Hay propuestas de ampliar este bono a 100.000 pesos o a 115.000 pesos con una actualización mensual, digamos, acorde al índice de precios al consumidor, es decir, la inflación, eso por un lado, y el otro proyecto que propone restablecer la moratoria previsional, que recordemos no fue prorrogada por el gobierno tras su vencimiento en marzo. En ese sentido, Unión por la Patria y el Frente de Izquierda quieren restituirla por 2 años más, pero los bloques dialoguistas, en este caso el PRO, proponen tomar como piso la PUAM, que es la pensión universal para el adulto mayor, y adicionarle un monto proporcional a los años de aporte que haya hecho el trabajador. Digamos, todo esto es lo que dice Cristian Ritondo. Estos proyectos atentan contra el famoso objetivo del superávit. Claro. Porque requieren, obviamente, digamos, dinero público que el gobierno ahora no quiere, obviamente, soltar. Digamos, si nosotros vemos en los niveles de ajuste del gobierno, tenemos primero obra pública y segundo jubilaciones, ahí nomás. Entonces es una cuestión que el gobierno atiende muy fuerte, el tema de las jubilaciones, que no crezcan para que justamente no perjudique a su superávit y a su proyecto económico. Justamente sobre esto habló el jefe de gabinete, Guillermo Francos, estuvo también en AmCham, en la Cámara de Empresas estadounidenses. Ayer estuvieron todos. Sí, por supuesto. Ayer estuvieron todos presentes ahí, y justamente lo que adelantó en este sentido es que cualquier proyecto que atente contra el proyecto económico justamente del gobierno, valga la redundancia, va a ser vetado. ¿Lo escuchamos? A ver.
Bueno, por supuesto que sabemos que son las reglas de juego que tiene el sistema democrático, el sistema republicano, y tenemos que lidiar con eso, no nos queda otro remedio, pero también estamos convencidos que norma que se apruebe, que vaya contra alguno de los ejes básicos de nuestra política, el gobierno la va a vetar, el presidente la va a vetar, en esto ha sido muy claro. Así que después es cierto que hay recursos parlamentarios para insistir en una ley, pero se hace más complicado. Lo escuchábamos al jefe de gabinete Guillermo Francos en AmCham también, hablando del rumbo económico del gobierno. Sí, otra vez, ¿no? La cuestión de los vetos sobrevolando el Congreso de la Nación, donde justamente también el PRO, ahí mezcla un poco lo que decía Cristian Ritondo, ¿no? El PRO ya apoyó en su momento también los vetos justamente a proyectos vinculados a la cuestión jubilados, la cuestión financiamiento universitario, así que bueno, eso también está en línea con lo que acabamos de escuchar. Vamos a hacer un paréntesis, ahora obviamente vamos a seguir sobre lo que se va a tratar en el Congreso, pero ya que estamos hablando de La Libertad Avanza y el PRO, no podemos obviar los dichos del presidente de la Nación, Javier Milei, en términos obviamente electoralistas, ya pensando obviamente en las elecciones, puntualmente en primer lugar de la provincia de Buenos Aires, recordemos el 7 de septiembre, elecciones que también han sido desdobladas. El presidente nuevamente volvió a hablar sobre este acercamiento con el PRO de cara a las elecciones provinciales y dijo lo siguiente, ahora lo analizamos. Dale. Las ideas, digamos, que representan verdaderamente el cambio y las ideas de la libertad de manera pura, digamos, es violeta. A mí me parece que no podemos poner en riesgo, digamos, ganar la provincia de Buenos Aires. Nosotros recibimos a todos los que estén dispuestos a abrazar las ideas de la libertad, porque yo le digo algo. Hoy nosotros le ganamos solos al kirchnerismo, pero le ganamos por muy poquito. Es cierto. Y fíjese que los mercados acompañaron. El riesgo país cayó, digamos, subieron las acciones, o sea, cada vez estamos más cerca de los 550 puntos del riesgo país, que es lo necesario para volver a los mercados. Ese es el rumbo y, digamos, y hay que alinearse. Ahora, claro, si vamos todos juntos, le ganamos por más de 10. Y yo les quiero ganar, si fuera por mí, le ganaría 70-30. Lo teníamos al presidente Javier Milei hablando de este ida y vuelta electoral que se está dando en este año. Sí, bueno, justamente él dijo, le ganamos al kirchnerismo, pero muy poquito. Él lo que dice es que justamente había información que ellos tenían en el búnker de La Libertad Avanza el día domingo, de que había casi un empate técnico. Finalmente la balanza se inclinó más para el lado de La Libertad Avanza, con lo cual dijo, los necesitamos, ¿no? Hay que ver, como bien venimos hablando en los últimos días, en qué términos se dará esa negociación entre el PRO y La Libertad Avanza, porque básicamente el mensaje es súmense a las ideas de la libertad. No es hagamos una alianza pro La Libertad Avanza, no. La Libertad Avanza lo quiere borrar al PRO directamente y quedar. Porque en definitiva lo que sucedió en esta elección, cuando vos te pones a repasar, ya con el diario del lunes un poco, pero antes también, ¿sí? Nosotros más que nada nos metimos en las propuestas de los candidatos, por supuesto, no tanto en ese análisis, pero cuando vos observás lo que planteó Adorni, por ejemplo, en sus redes sociales, lo que plantearon también los candidatos de La Libertad Avanza, es o kirchnerismo o libertad. Claro. O kirchnerismo o libertad. Nunca menciona al PRO, salvo a lo último, ¿sí? Pero nunca entra en ese ida y vuelta. Al que hay que vencer es al kirchnerismo. Entonces, lo que termina haciendo es polarizando el electorado. Sí. Kirchnerismo o Libertad Avanza. ¿Por qué? Porque el electorado porteño es muy antiperonista, muy antikirchnerista fundamentalmente. Entonces ahí encontró un sentido llevando adelante una elección a nivel nacional, que después, de algún modo, lo que se termina definiendo es quién, indirectamente lo digo como si fuese una especie de interna, es quién va a manejar, quién va a llevar las riendas de la derecha en esta etapa electoral. Lo que sirvió en definitiva también la elección de la ciudad de Buenos Aires. Pero La Libertad Avanza casi que lo borró al PRO del mapa. Y lo quiere borrar al PRO del mapa porque quiere entrar en esa polarización. Claro, y el PRO en este punto lo está ayudando a eso. El PRO quedó en la ancha avenida del medio, digamos, con el 15%. Claro, pero digamos, está en una situación incómoda, una situación donde tiene que despuntar, digamos, entre el electorado de alguna forma.
reitero lo que estábamos comentando al principio con el PRO y con los dichos de Cristian Ritondo. En definitiva, desde el Congreso, para el electorado casi que cogobiernan, porque apoyan, es decir, una cosa es decir, somos una oposición responsable, no apoyamos lo que consideran. Apoyaron todo. Hay que decirlo, digamos, de estos 15 meses de gobierno, lo único que el macrismo no apoyó fue el DNU de gastos reservados de la CIDE, porque ahí entraba en juego la cuestión Santi Caputo, que Mauricio Macri tenía un enfrentamiento justamente, puntualmente con él. Después en el resto de las cosas apoyaron. Entonces, bueno, ahí es donde justamente creo yo que, digamos, esto a título personal, y como análisis siguiendo las cuestiones del Congreso, es una cuestión que el PRO debería por lo pronto analizar, ¿no? Justamente teniendo en cuenta eso, que para la gente, en definitiva, por lo menos desde el Congreso, cogobiernan, ¿sí? Es como una facción, es un apéndice el PRO hoy de La Libertad Avanza. Yo no sé si lo tiene tan en cuenta el electorado eso. No sé si se mete tanto como nosotros, más allá de los que nos están escuchando ahora, en el 92.5 y también en los que nos siguen en Twitch en Frecuencia 0 FM, pero más allá de ellos, que son los que nos siguen todos los días, sí tienen tan en cuenta eso. Los votos, quién vota a favor, en contra, quién se abstiene. Poco, más allá de lo que dicen algunos referentes, nosotros apoyamos el rumbo económico, pero no mucho más. Sí, es que en definitiva... si no se quedan en ese eslogan de la campaña, kirchnerismo, libertad, kirchnerismo, libertad, con el rechazo que genera justamente en la ciudad de Buenos Aires el kirchnerismo. De hecho, fíjate qué tanto genera en rechazo que de Filmus hasta acá, ¿cuántos candidatos fueron del kirchnerismo? Sí, no. Abal Medina, que no iba por Unión por la Patria, no entró a la legislatura. Moreno no entró a la legislatura. Y tuvieron que recurrir a un Santoro y a un Matías Lamens para que rompan hasta el techo que tenía el peronismo dentro de la ciudad de Buenos Aires. Sí. Dos personas. Santoro, un hombre que viene del radicalismo. Lamens, muy del kirchnerismo, yo no lo veo, en realidad. Trataron de poner candidatos en la ciudad de Buenos Aires que no estén tan vinculados al kirchnerismo, exactamente, ¿no? Y justamente lograron romper eso. Ahora, también vos ves que si bien ganaron las comunas del sur, ¿sí?, te das cuenta que la diferencia es muy cortita con Manuel Adorni también. Sí. Muy cortita. Muy cortita. O sea que tranquilamente la ciudad casi que se le pinta de violeta. Sí, yo igualmente ahí en ese sentido creo que sí, creo que la gente está, no sé si atenta, pero a lo que se vota o no en el Congreso, ¿no? Estamos hablando de eso. Pero sí sabe justamente que el PRO ha apoyado a digamos, casi todas las iniciativas de La Libertad Avanza en el Congreso. Te sumo una más, porque me olvidaba, lo del tema de los pliegos a la Corte Suprema. Cayeron porque el PRO no apoyó. Claro. Digamos, en los dos únicos proyectos o iniciativas del gobierno que el PRO no apoyó, el gobierno nacional hizo agua, pero ahí discrepo, yo creo que la gente los vincula mucho, ¿no? Entonces no logran, establecer, a eso hablamos, no logran establecer su propia identidad para presentar una propuesta electoral diferente, que los destaque. Pero mira, escuchá esto que me mandan. El argentino es un ser humano de antagonismos. No entiende una oposición que apoye y coincida. Claro. En La Libertad Avanza quieren dirigentes, no coalición electoral, que es verdad. Lo que quieren es llevarse a los dirigentes del PRO. Por eso, de algún modo, que el PRO desaparezca. De hecho, Javier Milei lo mandó a jubilar a Mauricio Macri. Sí. Lo hizo ahora, no lo hizo sí. hace mucho tiempo. Ahora lo mandó a jubilar. Y quiere a sus dirigentes, sin Macri. O sea, no quiere al PRO. Quiere a los dirigentes, lo quiere a Ritondo, lo quiere a Diego Santilli, quiere a otros que también figuran. Menciono ellos dos porque son los que hoy figuran los dos nombres, aparte de peso del PRO, ¿no? Tienen las fotos ahí en Casa Rosada. Tipos también, que además están desde la fundación del PRO, en definitiva. Exacto. Y eso de antagonismos es justamente lo que hicieron. Pero el argentino es, como bien dicen acá, es Boca o River. ¿Es peronismo o radicalismo? ¿Es peronismo o antiperonismo? Sí. ¿Sos kirchnerista o antikirchnerista? Todo el tiempo es así. Fíjate cómo es tal que nosotros mismos acá en la radio, cuando el señor Edgardo Aucielo en Contragolpe hacía la famosa grieta, era un poco planteándose en eso. Claro. Era un juego, pero era un juego bien argentino. Te ponía dos bandas y el que no elegía una banda y decía, no, yo no voto en blanco, ¿sabés qué hacía? Del Cañaba. Claro. Del Cañaba, como aquella vez que hizo Del Caño llamando a votar en blanco. Sí.
Sí, Entonces, sí. somos de eso. Y ahí es donde entró. Porque ahí Pero es por eso donde el PRO se necesitaba. desdibuja tanto. Porque vos pensás, ¿cuántas propuestas hubo de la Libertad Avanza de la ciudad de Buenos Aires más allá de motosierra? La única, fue la única. La única. La única propuesta. Aprovechándose de una situación en la ciudad que los vecinos no estaban viendo que estaba ocurriendo lo mejor. Claro, sí, críticas en cuanto a la gestión, ¿no? Exacto, Sí. exacto. Entonces, a partir de eso, nacionalizó la elección. Yo lo escuchaba el otro día a Santi Maratea, ¿sí? No lo digo nada en contra de Santi, pero por ahí es como un símbolo de una persona que es un influencer, que lo siguen muchas personas, y le que pregunta, ¿a quién vas a votar? A Dorni. Y cuando da la justificación, en el medio de la charla, habla del descenso de la inflación de la Libertad Avanza. Claro. No es, insisto, no es contra Maratea, lo tomo como ejemplo, pero porque hay muchas personas que también seguramente, como él, van por el mismo sentido. Claro, o sea, evaluar o elegir tus representantes en la ciudad de Buenos Aires teniendo en cuenta criterios nacionales. Exacto. ¿No? Nacionalizaron la elección directamente. Sí. Directamente. Y el PRO adelantó una elección que no le terminó sirviendo después. Exacto. En ese sentido. Sí. Bueno, justamente también hoy comentaba recién, ¿no? El quórum está ahí. Perdón que me metí, no sé por qué me metí. No, es que está bueno que se haya... Es que en cierto punto estamos analizando cómo va a ser el devenir del Congreso también en los próximos meses, ¿no? Uno piensa, bueno, después de que se mataron y se arrancaron las cabezas en Ciudad de Buenos Aires, finalmente parece que, la alianza entre el PRO y la Libertad Avanza es intocable en el Congreso y estamos discutiendo justamente un poco eso. ¿Qué estamos discutiendo? Y lo dijo recién el diputado Ritondo. Contra el populismo. Entonces, ahí una vez más que aparece kirchnerismo o la Libertad Avanza y el PRO. Claro. Ni más ni menos. Eso es lo que se va a discutir también en Provincia de Buenos Aires. Pero porque justamente ahora el electorado, toda la cuestión antipopulista o antikirchnerista lo vincula directamente con la Libertad Avanza, no con el PRO. Claro, bueno, está bien. No, pero digo, eso es lo que se está discutiendo. Claro. Una vez más es o uno u otro. Y en definitiva, eso es lo que plantea el gobierno. Por eso quiere eliminar al PRO, de algún modo, o chuparlo, ¿sí? Y dejarlo sin identidad, al decir, es kirchnerismo libertad, somos los únicos que le podemos ganar al kirchnerismo. Sí. Los únicos, dicen. Claro. Avanzando un poco con lo de la sesión del día de hoy, y para ir cerrando, obviamente otra cuestión compleja es la designación de autoridades de la Auditoría General de la Nación. Ese también es un tema aparte. La designación está pendiente desde abril del 2024, del año pasado. Hay un acuerdo entre el peronismo y el bloque de Miguel Ángel Pichetto, en este caso de Encuentro Federal, para nombrar a Juan Ignacio Forlón y Emilio Monzó como autoridades. Bueno, Monzó fue presidente de la Cámara de Diputados. Forlón, en este caso, ya fue auditor general de la Nación, ex titular del Banco Nación, es amigo de Máximo Kirchner. Ahí, en ese sentido, el gobierno sospecha de un acuerdo entre Massa, Pichetto, Monzó, digamos, para poder meter autoridades en la Auditoría General, que es un órgano súper importante, recontra importante, que audita, digamos, las diferentes entidades del Estado. Este principio de acuerdo desplazó la posibilidad de incluir a Mario Negri, que fue propuesto por la UCR, y eso obviamente alteró su peso en las negociaciones, o sea que la UCR quedaría fuera. Sí. Pero recordemos que el tercer lugar en la AGN quedaría y queda por lo general para el oficialismo. Bueno, en un primer momento se hablaba de Jorge Triaca, que responde al PRO, fue ministro de transporte. De transporte. No, de trabajo. De trabajo, es verdad. Fue ministro de Trabajo De durante trabajo. el gobierno De transporte fue Dietrich. Exacto, sí. Durante el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Pero luego, atención con esto, surgió el nombre de Santiago Viola, quien es el apoderado de la Libertad Avanza a nivel nacional. Y en este punto los libertarios deberán decidir si consolidan su hegemonía tras el reciente triunfo y desplazan ya definitivamente al PRO de la conformación en la Auditoría General de la Nación. Ajá. Y el otro tema tiene que ver con el caso Libra, que recordemos ayer nosotros hablábamos de que finalmente el gobierno eliminó la unidad especial de investigación. Bueno, todavía está trabada también la designación de autoridades del caso Libra, están empatados 13-13, con lo cual la comisión investigadora no inició su trabajo. A ver, el oficialismo quiere bloquear este tratamiento justamente en el recinto. Desde el despacho de Martín Menem señalan que el reglamento no prevé que una comisión pueda redefinirse por moción y que debe emitirse una nueva resolución, es decir, modificar el número, la composición. Ajá.
para que justamente se evite ese empate. Con lo cual hoy podría haber un nuevo enfrentamiento por la interpretación del reglamento, y a esto se suma que la oposición aún no tiene claro a quién postular como presidente, en este caso de la comisión investigadora, un presidente de unidad, digamos, que represente a todos, y por eso es que está trabado, y el gobierno aspira a que eso siga trabado para que justamente no avance en el Congreso de la Nación. Si hacemos números... Ajá. Hoy la oposición necesita 129 diputados sentados por lo menos hasta las 12:30, que es el plazo que te da el reglamento para iniciar la sesión. Si contamos los diputados de Unión por la Patria, de Encuentro Federal y de Democracia para Siempre, que son los que impulsan los proyectos de hoy, bueno, les faltarían alrededor de 4 o 5 legisladores nada más. Si sumamos a los del Frente de Izquierda, que también están ahí justamente dentro de las firmas de los temarios, les quedarían 1 o 2 nada más. O sea que el gobierno, dicen, muchos diputados están denunciando, hay llamados del Ejecutivo justamente para torcer este quórum. Ya justamente el PRO dijo que no va a bajar al recinto. El PRO en estos momentos tiene 35 diputados, la Libertad Avanza tiene 39, hacen más de 70 legisladores. Por sí solos les va a costar mucho bloquear. Pero bueno, hay que ver cómo van a reaccionar el resto de los bloques. Tienen tiempo hasta las 12:30 del mediodía para juntar sí o sí 129 diputados y arrancar esta sesión que calculo será maratónica. Se suman en el debate aquí que tenemos en el 4094-7100 y dicen: buen día, para mí el PRO pierde por sus peleas internas y la división que existe entre ellos. Bueno, evidentemente el PRO es un factor, está pagando todavía la interna que se dio a nivel presidencial. De algún modo la termina pagando hoy con la división que se dio por diferentes rumbos. Y lo que le va a quedar, evidentemente, es esperar para reacomodarse de algún modo. Claro, pasa que también Larreta y Bullrich ya están jugando por afuera. El problema son los que responden a Larreta y Bullrich, que todavía siguen dentro del PRO. Por eso digo que tiene que esperar eso. Está pagando todavía parte de los platos rotos. Y por eso digo que una derrota de este tipo electoral no significa que se murió el PRO, o que se va a morir el PRO, o que desaparece el PRO. Ojo, porque perdió una elección que ni siquiera es perder, porque lo hemos dicho acá, es división de bancas, que si lo ves en forma positiva también decís, bueno, ganaste 5 bancas, en comparación al resto es poco, pero son 5 tuyas. Sí, más las que ya tenía, ¿no? Más las que ya pero son 5 PRO. No es que tenés que ponerte de acuerdo con otros espacios. Claro. Igualmente el PRO pasó de ser segunda minoría en la legislatura a tercera. Ahí cambió un poco también la distribución de por lo menos de poder dentro de la legislatura. 4094-7100, sigan mandando los mensajes. En un ratito seguimos con mucha más información, mucho debate y sobre todo buena música.